Muy bien, ya son las 8:13 de la mañana. Vamos a tener una entrevista para hablar de los temas de la Argentina. La Argentina es que hablamos todos los días. Hace un tiempito les conté que una gran crónica que hizo John Lee Anderson en el diario, en la revista, perdón, de New Yorker, decía que en la Argentina somos todos economistas, porque nos creemos economistas, como somos todos técnicos de fútbol, todos hablamos del dólar, todo el día estamos preguntando cómo esto va a valer mañana, cuánto está hoy, está atrasado, está adelantado. Bueno, pero la verdad es que hay economistas posta en el país. Por suerte. Claro, por suerte, no somos solamente nosotros, y en este caso vamos a consultarlo a Martín Redrado. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, y en este punto básicamente lo que pregunta la gente cada vez que hay un seminario, y usted lo habrá visto acá cuando ha venido a Mendoza, la primera pregunta del público es: ¿y a cuánto va a estar el dólar? ¿Está atrasado o está barato? Está barato, claro. ¿Cuál es la versión que usted tiene? ¿Cuál es el análisis que hace? Porque también el presidente ha estado hablando de este tema. Sí, como todo en economía no puede aislarse una sola variable, ¿no? Uno tiene que ponerla siempre dentro de un programa económico integral, un solo valor. La respuesta es: depende de cómo sea el resto de la política impositiva, cómo sea el resto de la política internacional. Me refiero a que el tipo de cambio tiene que ver con cómo se lleva adelante, por ejemplo, la política impositiva, si se reducen impuestos para poder exportar más, si se hace una política internacional en donde se esté trabajando en bajar aranceles en el exterior para que los productos argentinos puedan ingresar en nuevos mercados. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, si nosotros estuviéramos haciendo una negociación con México, por ejemplo, para poder bajar los aranceles que tiene el vino o el mosto de uva que exporta la provincia de Mendoza, bueno, eso nos daría una mejora en el tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio que recibe el exportador de Mendoza, sobre todo porque compite con otros vinos en el mundo. Chile tiene arancel cero para ingresar en México, me estoy refiriendo al vino, ¿no? O al mosto de uva. Lo mismo Australia, lo mismo Nueva Zelanda, lo mismo Estados Unidos. Entonces, el valor absoluto del tipo de cambio tiene que ver con precisamente estas políticas que puedan reducir, hacer más competitivo los costos argentinos, el costo de logística, por ejemplo, lo sabemos en todos los proyectos que hay en nuestra cordillera. No solo hay que tener buenos recursos naturales, sino también hay que tener la capacidad de procesarlos y poder transportarlos por trenes, por vías navegables cuando se llega a la costa atlántica, con lo cual de manera absoluta no se puede decir si hay un atraso o no con respecto al tipo de cambio. Lo que sí uno puede decir es que ha habido una apreciación del peso con respecto a otras monedas, y bueno, que esa apreciación se ha basado fundamentalmente en colocaciones financieras de argentinos, primero que tiene que ver con el blanqueo que ha sido sumamente exitoso. Como ustedes saben, 20.000 millones de dólares han salido del colchón y están hoy en el sistema financiero. Una parte de ellos, 2.000 millones, se han prestado ya al sector privado, y eso, por supuesto, y también la forma en cómo se ha estructurado el blanqueo. Ustedes saben que aquellos que precisamente exteriorizaron más de 100.000 dólares y lo han dejado en la compra de bonos o la compra de activos financieros, bueno, eso también tiene un costo cero de blanqueo, y bueno, como ustedes saben, los dólares financieros básicamente se manejan a través de la compra y venta de bonos, y esto ha permitido también entonces una reducción del contado con liquidación del dólar MEP, de manera tal que hay que mirar hacia adelante y decir: señores, para que este proceso de apreciación del peso se mantenga, hay que traer más dólares a la Argentina, no solo del blanqueo, sino de inversiones, de exportación y una política que haga más competitiva a los sectores productivos. Ahora, Redrado, buen día. ¿Y qué pasa con el cepo entonces? Porque también, digo, se van desregulando algunas cosas, se va quitando algunos efectos del cepo y todavía no está del todo claro si va a haber una fecha final de finalización, valga la redundancia, sí. Así es. El cepo
primero, sigue teniendo el Banco Central reservas netas negativas de 6.500 millones de dólares. Y esto, reservas netas negativas, significa que cuando uno toma lo que tiene el Banco Central, el activo, y cuando toma lo que debe el Banco Central, ese número da negativo en 6.500. ¿Por qué este número es importante? Porque no solo hay que liberar el cepo, sino que también hay que luego mantener un tipo de cambio que sea flotante y que sea estable. Y hoy claramente con un Banco Central que no tiene reservas, líquidas, sin duda no solo hay que unificar el tipo de cambio, sino que hay que mantenerlo. Y las autoridades se muestran bastante tranquilas con un esquema con control de cambios, sobre todo que en algún momento también estas mismas autoridades, cuando estuvieron en el periodo 2015-2019, tuvieron problemas en la volatilidad y en las devaluaciones que hubo, y por lo tanto se los ve cómodos con el cepo cambiario, y hasta que no haya reservas positivas es difícil ver que, más allá de que se vayan sacando, yo esto lo he también propuesto, porque es importante generar propuestas. Por ejemplo, hoy en el diario La Nación acabo de publicar un artículo que se llama Argentina está para más, lo pueden ver también por internet, está en la página principal, en donde digo, que es importante pensar no solo en el equilibrio presupuestario, sino también en formas para salir del cepo, cómo generar más dólares genuinos, porque esa es la manera precisamente de poder tener un tipo de cambio único, como lo hicimos cuando yo fui presidente del Banco Central. ¿Y se ha saneado el Banco Central, según su mirada? Bueno, se ha saneado mucho. Realmente este equipo económico, este gobierno tomó el Banco Central en una situación desastrosa, sobre todo con lo que se llaman los pasivos monetarios o la deuda del Banco Central, que se ha ido limpiando, pero ha tenido que tomar decisiones complicadas, como por ejemplo seguir con el dólar blend. Ustedes saben que el exportador, cualquier exportador, que tiene la obligación del 20% de lo que vende en el exterior, tener que venderlo en el mercado de contado con liquidación, es decir, a nivel de dólares financieros. Bueno, eso lo que ha provocado también es, junto con el blanqueo, ayudar a bajar los valores del dólar financiero precisamente, pero ese 20% que se ofrece en este mercado es dinero que no ingresa en el Banco Central. Para ponerlo en números, Argentina exporta 6.000 millones de dólares por mes, un 20% son 1.200 millones de dólares que se ofrece obligatoriamente, por eso algunos dicen es un tipo de cambio libre, pero tiene algunas regulaciones que le marcan un marco de obligatoriedad. Decía, un 20%, 1.200 millones de dólares, se ofrecen todos los meses en el mercado de contado con liquidación. Esto ha provocado una baja de este valor y del dólar MEP, pero son 1.200 millones que no ingresan al Banco Central en materia de reservas. Bueno, estos son las dificultades que ha tenido el Banco Central este año, sobre todo para poder acumular reservas, pero sin duda hoy tiene un balance mucho más saneado de lo que encontraba en el 10 de diciembre. Bien, Redrado, no podemos negar que los logros que ha tenido el gobierno en este primer año de Javier Milei con respecto al tema de la inflación, por ejemplo, y también, hoy se conoció un informe de la UCA que dice que está bajando el nivel de pobreza en la República Argentina, pero como usted decía, mirando hacia el futuro, ¿qué posibilidades tiene de inversión el país? ¿Es condición que se levante totalmente el cepo para que podamos tener más inversiones y de esa manera, lograr más posibilidades de crecimiento de la Argentina con más puestos de trabajo? Bueno, a mi juicio ha sido muy importante, como digo en este artículo que comento hoy con ustedes, que se llama Argentina está para más, en donde digo el haber alcanzado el equilibrio presupuestario es una condición necesaria pero no suficiente. Ahora Argentina tiene que ingresar en una etapa de desarrollo y eso debe tener una agenda
que marque primero una revolución impositiva, una revolución exportadora y una revolución federal, es decir, 3 ejes para el desarrollo de nuestro país, un desarrollo integral. Una revolución impositiva significa modernizar todos los impuestos, eliminar impuestos distorsivos, ampliar la base de tributación, así como se han blanqueado capitales. Lo que se necesita es más empresas que ingresen en la formalidad, más trabajadores que ingresen en la formalidad. No podemos tener un 50% de nuestros trabajadores que están en el trabajo informal, y por supuesto para esto se necesita bajar impuestos y aumentar la cantidad de contribuyentes. Se necesita una revolución exportadora con una política internacional que esté trabajando en nuevos mercados para, precisamente como decíamos al principio, bajar aranceles de importación o de exportación de nuestros productos, los aranceles que tenemos en un montón de países por no haber tenido una política de integración productiva, y una política también federal que le devuelva a las provincias los recursos que por ley, que por coparticipación federal deben tener, por ejemplo, eliminando las asignaciones específicas, el IVA, por ejemplo, porque debe ser un 100% coparticipable, un 11% va a financiar la seguridad social. Y bueno, esto le está detrayendo recursos a las provincias. Entonces uno necesita una mirada integral de desarrollo que por supuesto incluya también tener un tipo de cambio único. Recién mencionaba, yo fui presidente del Banco Central y siempre tuve un solo valor del dólar, y cualquier bien tiene que tener un solo precio, no puede tener diferentes precios, porque esto distorsiona las inversiones, distorsiona también las posibilidades de crecimiento. Así que lo que Argentina necesita es seguir sosteniendo, como lo va a hacer este gobierno, el equilibrio presupuestario, pero plantear hacia adelante revoluciones que nos marquen el camino del desarrollo y el camino de un crecimiento para todos los argentinos. Redrado, creo que dan la tecla con su título, es una verdadera catapulta, ¿no? Me parece que es muy interesante para sumarlo a la agenda política, para ordenar un poco lo que se ve bastante despelotado, para decirlo en francés, ¿no? De parte del gobierno nacional. Ahora, cumple un año el gobierno. Al principio bastante a los ponchazos, porque no conseguía equipos. Después se empezó a ordenar. Yo le doy 2 opciones, pero puede haber más. ¿Qué es lo más valorable de este año del gobierno? ¿La política monetaria y lo que ha hecho en ese sentido? ¿La política fiscal y monetaria? ¿O la desregulación, que me parece que es una gran marca de los últimos tiempos? La política fiscal, sin duda. Argentina en los últimos 126 años ha tenido solamente 6 años con superávit fiscal, y yo estoy convencido que hacia adelante quien quiera ocupar la primera magistratura no va a poder volver con los manotazos al Banco Central como los hizo Cristina Kirchner en su momento, o planes platita de emitir sin ningún tipo de control para financiar al sector público y tener altísima inflación. A mi juicio, no solo este es un patrimonio del gobierno, sino es un patrimonio que se ha hecho carne en la mayoría de la sociedad argentina. O sea que ahí está el principal activo. Yo les diría, bueno, cuando uno mira política monetaria todavía faltan definiciones de cuál va a ser la política monetaria hacia el futuro. Va a mirar a la cantidad de dinero, a la cantidad de pesos que vamos a tener en la economía, eso va a quedar fijo. Vamos a ir hacia un sistema de convivencia del dólar con el peso, con tipo de cambio flotante. Es decir, todavía allí faltan definiciones. En política fiscal está claro que el presidente ha establecido el superávit fiscal no se negocia, y esto se va a mantener a rajatabla, y lo importante es que esta palabra ya se ha hecho carne en los argentinos. Yo comparo en este artículo que les comento de esta mañana, Argentina está para más en La Nación, es que esto me hace acordar a un amigo que tengo en el mundo y que además ha sido un gran estadista, que fue el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuando dijo en la crisis del euro: voy a hacer todo lo que sea necesario y que esté a mi alcance y más para mantener el equilibrio y la unidad del euro. Cuando se pensaba que el euro se despedazaba, que Grecia se iba por un lado, que España se iba por el otro, que Portugal, que se volvían a las monedas nacionales,
con esa frase me hace acordar a la frase del presidente Milei cuando dice el superávit fiscal no se negocia, y esto sin duda ya ha calado hondo, y nadie duda que Argentina sin duda en los próximos 4 años va a tener equilibrio superávit fiscal, sino también, a mi juicio, se ha hecho carne en la mayoría de la sociedad argentina, que no se puede gastar más de lo que ingresa, ni en el sector público nacional, provincial y municipal. Ahora, con solo esto no alcanza, por eso planteo que Argentina está para más y debe plantearse una agenda de desarrollo como la que describí anteriormente. Una última cortita, Redrado. El otro día vino Daniel Lacalle, el economista español, a Mendoza, y decía, una moneda fuerte habla de una economía fuerte, y por el otro lado están los industriales que dicen necesitamos un tipo de cambio más competitivo, o sea, están pidiendo una suerte de devaluación o algún cambio, ¿no?, en la cotización del dólar. Digo, ¿cuál es la mirada intermedia, si es que la hay en términos económicos? No, sin duda que la devaluación no es el camino. Si lo fuera, Argentina tendría hoy la mejor economía del mundo, porque hemos devaluado el peso de manera sistemática y casi diría de manera obscena. El camino es hacer reformas estructurales que hagan, como por ejemplo bajar los costos impositivos, hacer más competitivos los costos de logística, es decir, esta agenda que con humildad planteo en este artículo, 3 revoluciones: impositiva, federal y de exportación, que hagan que Argentina pueda exportar más y traer más dólares genuinos y más dólares de exportación. A mi juicio ese es el camino. Muy bien, lo último, y ahora sí, ya más en otro ámbito, ¿no? ¿Cómo mira la política? ¿Desde dónde la mira, Redrado? ¿Usted ha estado adentro, afuera, en el costado? Aquí en Mendoza estuvo en algún momento con el intendente Ulpiano Suárez en una conferencia importante, se mostraron muy cercanos. ¿En qué lugar se posiciona hoy? Mire, yo en el lugar profesional, siempre que me he acercado a las políticas públicas, lo hice desde un punto de vista profesional, como economista, buscando dar soluciones para la Argentina que viene. Yo tengo mi casa laboral ha sido en los últimos 30 años la Fundación Capital, donde asesoramos y trabajamos con todo el sector privado de los 6 principales países de América Latina. Estoy bastante concentrado en la búsqueda de inversiones, sobre todo en aquellos sectores donde Argentina es realmente atractivo hoy al mundo, que es en seguridad energética, en transición energética hacia energías verdes, hacia energías limpias, y en seguridad alimentaria. Estoy convencido que estos 3 sectores son los que hoy el mundo le demandan para Argentina, y bueno, como lo acabo de hacer hoy con ustedes, o en este artículo que acabo de publicar hoy en La Nación, también generando propuestas propositivas en el debate argentino, veo que hay una posición muy clara del gobierno y del otro lado no hay ningún tipo de ideas ni de proyectos. Por lo tanto, creo que es importante para esta Argentina, quienes somos o tenemos experiencia en políticas públicas locales e internacionales, traer al debate cómo debe ser el futuro, cómo debe ser la Argentina que viene. Y bueno, esto que estamos conversando hoy, este artículo que publiqué en La Nación en el día de hoy, va en esa dirección. Excelente, Redrado, ha sido muy gentil en charlar con nosotros un rato. Muchas gracias, hasta cada momento. Que tenga buen día. Martín Redrado, en Tenés que Saberlo. Hasta las 10, tenés que saberlo. Radio Post.